Hola, buen día para todos. Mi nombre es Carlos Clavijo. Pertenezco al el grupo número uno del lenguaje de programación. Y pues aquí tengo mi cédula, certificado mi nombre y vengo a presentarles en este caso pues la sustentación de todos los productos que se desarrollaron durante el curso. Entonces, pues en este caso, primero vamos a ver la etapa uno. La etapa uno pues se llama Explorando el lenguaje C Sharp y el entorno de desarrollo, en donde pues digamos que en primera instancia pues digamos que se realizaron unas preguntas orientadoras las cuales pues nos ayudaron a entender qué significa y pues qué es el lenguaje C Sharp, qué es .NET. Entonces aquí podemos hablar que sus características pues digamos que C Sharp y .NET pues es como que se complementan, en donde .NET es una plataforma utilizada para crear aplicaciones en la web, en el escritorio y en dispositivos móviles. La relación pues C Sharp con C Sharp es que C Sharp tiene pues el lenguaje y pues realiza, pues digamos que uno con C Sharp pues puede hacer el código. C Sharp es un lenguaje de programación orientado a objetos, digamos que es como uno de los más modernos, es muy sencillo de manejar. Se basa en lenguaje C. Entonces, bueno, digamos que básicamente esa como que fue la orientación, en este caso en la etapa uno. Eh, digamos que se complementa también por un IDE, un entorno de desarrollo integrado, el cual cuenta con las herramientas y un entorno en el cual el desarrollador puede crear sus aplicaciones. Pues aquí podemos evidenciar que el IDE, pues aquí está pues Visual Studios, que es con el entorno en el que trabajamos, y pues es un entorno de desarrollo integrado en donde podemos evidenciar aquí todas las herramientas que cuenta. Esta es como la caja de herramientas, todos los menús con los que cuentan, donde pues el desarrollador va a tener la facilidad de realizar todos los trabajos como tal, todas las aplicaciones como tal. Aquí pues nosotros hicimos también un mapa conceptual en donde pues se determinan como los conceptos, en donde podemos evidenciar como la historia de, mm, de Visual Studio, de C Sharp, las características, para qué sirve, en fin, digamos que esta fue como el mapa conceptual que se realizó. Ya en la parte práctica, pues digamos que fue la descarga de Visual Studio, que realizamos como una descarga del aplicativo con todos sus componentes, los más necesarios, con base a la explicación que pues dieron también en la clase, y la configuración del Visual Studio, que digamos que aquí para crear un proyecto pues se pueden ver todas las opciones que tiene Visual Studio para la creación de un proyecto, bien sea una aplicación web o una aplicación de Windows Forms, un Integration Service Project, en fin. Entonces en la etapa 2 pues ya es una construcción de una interfaz gráfica, en donde pues digamos que en este caso con el lenguaje C Sharp se podría crear unas interfaces gráficas, eh, pues digamos que con sus condicionales, con sus clases, con los tipos de datos. Entonces en la parte teórica se evidencia que pues se realizó como varias preguntas orientadoras en las cuales pues nos preguntan cuáles son las condicionales que se utilizan, que pues en este caso es else if y switch, eh, qué tipo de condiciones hay. Pues digamos que básicamente las condiciones son aquellas que digamos que con base a una condición verdadera, pues va a salir, digamos, como un requerimiento. Y con una condición falsa, pues va a salir también otro requerimiento de acuerdo al código que nosotros realicemos.
Adicional, también vimos qué son los arreglos, cuáles son los tipos de excepciones. Y digamos que con base a toda esta teoría pudimos realizar la creación de una interfaz gráfica. En mi caso, pues tuve que realizar una trivia de ciencias naturales en la cual pues como se muestran en las imágenes, acá pues creé la trivia, luego entonces pues al darle iniciar, pues me manda acá a la trivia como tal, cuál es el animal, entonces si le doy una respuesta incorrecta, pues me sale este mensaje y me baja puntos. Luego entonces si le doy la respuesta correcta, me sale correcto. Eso es básicamente como lo que se solicita en la interfaz gráfica. Esta interfaz pues pertenece al escritorio, ya que no es una interfaz o una aplicación en la web. Luego tenemos la fase 3, la etapa 3, en la que dice conectando con los datos. Aquí en esta etapa lo que básicamente se realiza es la conexión de la base de datos. Se crea una base de datos pues yo digamos que la creé en Workbench SQL, pero pues digamos que en primera instancia pues era una creación de base de datos en el, en otro tipo de aplicativos, pero pues digamos que yo lo creé en Workbench. Entonces aquí en Workbench pues se realizó la creación de la base de datos. Digamos que la parte teórica pues básicamente es todo lo que tiene que ver con creación de bases de datos, inserción, modificación y eliminación de bases de datos, teniendo en cuenta que pues lo que se solicita es crear un CRUD con la base de datos. Entonces, eh, pues digamos que todas las preguntas orientadoras fueron respecto a cómo se maneja una base de datos en SQL. Después entonces, bueno, y acá vemos como todas las conexiones que se realizaron. Aquí está la conexión a la base de datos y aquí pues digamos que están los códigos que se realizaron para la aplicación. Ya en la parte práctica, pues se crea una aplicación. En este caso, pues yo tuve que hacer un directorio telefónico en donde pues se le pusieron como ciertas informaciones personales pues del empleado. Se crea la base de datos aquí en Workbench, perdón, se crea la base de datos aquí en Workbench y esta es la aplicación final, ya con todo el código realizado, en donde si yo creo, si yo ingreso datos, pues lo que va a pasar es que se va a crear se va a ingresar un dato adicional. Si no, pues entonces si yo ingreso aquí el ID del empleado y le doy buscar, me aparecen los datos del empleado y yo les puedo dar también borrar, limpiar, actualizar, etc. Luego tenemos la etapa 4, la etapa final, pues en la cual construimos aplicaciones web con base a la base de datos, pues que se realizó acá, con esta base de datos, se crea una aplicación web, pero entonces en la parte teórica, pues digamos que se revisa todo lo que tiene que ver con ASP.NET, para qué sirve, la aplicación AE.NET que genera conexiones necesarias para realizar aplicaciones. Eh, digamos que las preguntas orientadoras fueron directamente relacionadas a la creación de una aplicación web, en donde pues vamos a utilizar un grid view, que el grid view básicamente pues es como una tabla, una visualización de tabla, en donde se muestran unos datos en tabla. Entonces, pues las preguntas orientadoras fueron sobre las conexiones a las bases de datos SQL nuevamente, digamos que como ahondar más en ese detalle y pues el tema del grid view, ASP.NET y cuál es su integración con .NET. Finalmente, pues aquí tenemos todo el código realizado para crear la aplicación web. Y aquí tenemos la parte final en donde esta es la aplicación web. Uno al ingresar, al darle play pues a la aplicación, me manda a una página web que pues toda esta fue modificada por mí y al darle aquí en la parte de información me va a mostrar los datos existentes de la base de datos creada.
Eso es todo. Muchísimas gracias por el tiempo. Aquí está la bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias.